sé, encontré como mágico en realidad el hecho de que me fotografíen de ese modo, porque normalmente uno no está consciente, o sea, sabe uno que va a morir, pero no lo tiene tan presente dentro de su día a día. Y ya con la recolección de las fotografías y todo fue como una nueva vinculación con mis antepasados. Y salir en la fotografía con mi abuela, que bueno, aún sigue viva, pero también la encontré súper valorable y fue un súper lindo recuerdo. Mi abuela quedó muy contenta con la fotografía y todo, porque es mantener presente algo que, o sea, es como destacar algo que va a pasar sí o sí, y demostrarte que al final cuando uno muera no va a estar solo, va a haber gente atrás tuyo que va a estar esperándote. Un poco de miedo, tal vez. Un poco de soledad, tal vez. Esa como introspección súper grande que te desconectas del resto del mundo, del resto de los estímulos de afuera. Como eso, un poco de una sensación en realidad que pocas veces la había sentido, de estar realmente conmigo misma. Y de pensar muchas cosas, analizar muchas cosas, sentir muchísimas cosas, no razonarlas tanto. Y de cierta manera también como visualizar el minuto de mi muerte, o sea, ¿qué sería si en ese minuto yo estuviera muerta? O sea, y pudiera tener la conciencia de saber, estoy muerta y ¿ahora qué? ¿Qué pasó antes? Yo creo que más que muerte es un estado de neutralidad, de quedarse quieta, de sentir únicamente la respiración y ver cómo pasan mil cosas por la mente, considerando que hay 1000 recuerdos que están sobre uno, en trozos o como en fragmentos, y cómo uno se asemeja a esa condición de fragmento, porque se vuelve pieza, se vuelve soporte, no dice nada, no hace nada, solo respira y es neutro, no hay una condición de gesticularidad o de decir algo, no hay nada, uno es pieza. Por lo que recuerdo, fue una sensación de calma, de relajación, una sensación de mucha tranquilidad, ¿no? Sí, realmente, porque eran un poco las indicaciones, ¿no? Tumbarse, la música, escuchar con la música calma. Y en ese momento de calma es cuando empiezan a aparecer lo que es, pues, recuerdos, ¿no? Sí, que son, pero recuerdos, pero de una manera mucho más vivencial, ¿no? Al fin y al cabo las fotografías son como momentos, ¿no? Momentos muy puntuales y que no reflejan lo que es, lo igual, pues emociones que salen, ¿no? Así como cuando uno hace una selección con las fotografías, uno elige, hay un ejercicio de racionalización en el momento que uno se postra, ¿no? Incluso simula lo que es la muerte, ahí aparecen otro tipo de emociones, hay un orden totalmente aleatorio, un orden que no se rige lo que por una lógica o por la memoria, ¿no? O sea, ahí yo creo que el cuerpo reacciona, ¿no? Y esa reacción fue un poco lo que más me impactó, ¿no? Esa sucesión concatenada de recuerdos, incluso también mezclada también con imágenes también del presente, incluso también del futuro, ¿no? Si realmente no pude lo que es quedarme atascado en el pasado, sino que también el futuro también estaba como presente, y eso también es lo que también era un signo también realmente de vida, ¿no? Sí, realmente que era una simulación, pero realmente más que conciencia de muerte fue todo lo contrario, conciencia de vida, ¿no? Imaginarse que uno está muerto es una liberación, pero da miedo, por supuesto, porque uno no sabe qué es. O sea, uno piensa las cosas desde otra perspectiva, tendida con un montón de fotos encima, ¿verdad? Es una situación en la que uno no está nunca, ¿verdad? Con una persona fotografiándote, es terapéutico en el sentido de que te muestra otra faceta de lo que estás sintiendo ahí, de tu pérdida. Yo creo que hay una cuestión muy fuerte con la imagen, porque nosotros mismos nos concebimos como imagen. Y eso deja muy de lado la sensación.
A lo que voy es que cuando vemos una imagen, como nosotros nos concebimos como imágenes, y vemos una imagen de una persona que ya no está, ¿verdad? O que está lejos, o qué sé yo, nos identificamos más fácilmente con esa persona. Justamente porque somos seres tan visuales, que nuestra mente funciona de una manera tan visual y nuestra forma de entendernos a nosotros mismos es visual. La experiencia al menos fue súper grata, y al compartirla con mi hija fue mucho más todavía, porque así se creó una conexión, un enlace, digamos, entre nosotros dos. La mayoría de las fotos eran de familiares que ya no están o que todavía están, pero los que ya no están, digamos, y los que ella no alcanzó a conocer, fueron súper significativos para mí. Estuvieron en todo momento de mi vida, y yo creo que si ellos aún estuvieran aquí, presentes físicamente, estarían con ella igual. Y esa era la relación que quería mostrarle a ella, que aunque ella no los vea, van a estar ahí siempre, porque están presentes en nuestros recuerdos, en mi memoria y en la memoria de ella por la mía también. Fue un momento de introspección, o sea, el hecho de elegir las fotografías y de ver y pensar todo lo que había sucedido durante todo el tiempo, porque yo no había visto había visto una sola fotografía de mi padre, que fue por otro motivo que me pidieron, y yo busqué una fotografía, pero no me había dedicado a buscar en los álbumes fotografías, entonces fue un poco impactante, porque las fotografías también marcan etapas, o sea, mi papá cuando era joven, yo cuando era pequeña, en distintos momentos de nuestra vida. Entonces, un poco fue como observar qué había pasado en realidad en segundos, dar vuelta a la página y ver qué había pasado en mi vida en segundos. Pensé que había vivido media hora, ni siquiera una hora, media hora o 15 minutos. Fue como un abrir y cerrar de ojos. Me quedé con la sensación de los olores, a través de la fotografía, los sonidos. A mi papá le gustaba mucho la música y él tocaba guitarra, y en todas partes andaba con su guitarra. Y me di cuenta en la fotografía que era algo inevitable, en la parte de él, en todas las partes donde íbamos a los picnics, aparecía con su guitarra, y eso ya trae un sonido, una melodía. Sentí que las imágenes eran el vivo recuerdo y la vivencia de que alguna reflexión y comprensión debe haber, porque es toda una vida, a pesar de que son fragmentos, las fotografías son fragmentos de estos periodos y estos momentos de la vida, marcan momentos importantes y por tanto traen también a memoria momentos, como dije, momentos importantes, y es inevitable no sacar nada de ellos. Parte como un proyecto de una experiencia de gráfica de luz, tiene una connotación muy poderosa que ha ido mucho más allá del proyecto. Y la respuesta es sí, primero remece a las personas que participan de él. Remece porque se les hace una propuesta en la que ellos tienen que plantearse ante este tema, y yo creo que muchos de ellos lo asocian a las pérdidas importantes que han tenido en su vida de seres queridos. Ahora, yo creo que cualquier cosa que haga salir afuera aquellas cosas que son tristes,
aquellas cosas que son dolorosas, es bueno. En mi caso, volver a reencontrarme con la felicidad de compartir una sensación con mi ser querido, también es bueno. Entonces, en esta fotografía fue como una ocasión en la que yo podía, como en un pasaje de ida y vuelta, volver a entrar al túnel y encontrarme con mi madre. Y si yo pensaba en la muerte, en mi propia muerte, dije, lo más importante es dónde empezó esto. Y esto empezó con mi madre, cuando ella me parió, me tuvo. Después, en el resto de la vida, la sobrevida, ella me cuidó, me crió, me amó, me esperó, me tuvo toda la paciencia que puede tener una madre. Y eso hace que no haya nadie que la pueda igualar. Es simplemente el amor más grande de tu vida, porque no es pasajero, es de toda la vida. Hay otros amores en la vida, pero este no se va y te acompaña siempre. Así que quise reencontrarme con ella y por eso escogí la fotografía, solo una de ella. Quise además estar desnudo como al principio, como que ella me trajo a este mundo desnudo y así me quiero ir. La atmósfera que se produjo en la toma fue bien curiosa porque como buen escenario valdiviano hacía frío, un frío como que te lleva más a pensar en la muerte, en estar muerto. Y eso ayudó más a un viaje por este túnel donde me reencontré con ella. Es como que nos vimos, conversamos, y es lo que yo creo que puede suceder cuando yo muera. Que al final del recorrido de este túnel o de este puente me voy a encontrar con ella, que me va a tomar de la mano como cuando niño y me va a guiar, me va a llevar a lo que tenga que pasar. Así que eso fue muy emocionante. Primero porque estaba en todo este escenario de mi propia muerte y porque tuvo una dimensión muy real al estar tomando la posición, sintiendo el frío, sintiendo la desnudez que conlleva a una vulnerabilidad, a una fragilidad tan frágil como somos, como un cuerpo frágil que es perenne y que muere. Y eso potenció mucho esta conversación con mi madre. Que tengo que reconocer, sí, que yo tengo una muy buena relación con ella y con su muerte. No es necesariamente de pena ni de trauma. Vuelvo al principio, es como que ella cruzó un puente antes y más tarde, en su momento, me tocará a mí. Así que no la sufro como una pena incontrolable. Sin embargo, me emocioné mucho por lo poderoso del momento y por lo real del momento, lo real de las sensaciones y de reencontrarme otro rato efímero con ella. No por dolor, no por pena, sino que incluso hasta una mezcla es la emoción de la felicidad de reencontrarse, de estar de nuevo con ella, con su piel, sus aromas, sus olores, su pelo, su mirada. Grandioso, un momento grandioso, muy sano, muy saludable.
19 de septiembre del 2002, ella me llamó, hablamos por teléfono toda la tarde durante la parada militar, hasta que oscureció. Y luego el día 24, una de mis hijas llegó hasta el colegio donde yo trabajaba y me dice que algo había pasado con la Loreto, porque no había llegado al departamento. Dos días ya. Y que no sé quién me dijo, alguno de sus compañeros dijo que había un cuerpo en el Instituto Médico Legal. Yo llamé tempranito cuando llegamos, me dijeron que vayamos, y ahí, en ese minuto recién, eso era el día jueves, verificamos, o sea, en realidad estaba mi hija y yo, y verificamos que el cuerpo que estaba ahí era de ella, porque nos mostraron su carita en el computador. Y ahí empecé supe que ella estaba muerta. Luego mi esposo y mi hija fueron al departamento, abrieron su computador y allí había una carta y supimos que ella se había suicidado. Tal vez es válido, creo que siempre me he resistido a decir qué concretamente hizo ella. Y lo que ella hizo fue lanzarse al río Mapocho, desde el puente Loreto, que era su nombre. Y ahí supe más o menos la hora en que había sido y que cómo habían tratado de rescatarla y que no fue posible. Su cuerpo lo encontraron al otro día a las 7:30 de la mañana en el río Mapocho tiene como unas compuertas y gracias a eso pudieron encontrar su cuerpo y por eso su certificado de defunción tiene fecha 24 de septiembre en circunstancias que ella se lanzó el día 23. Me encantó la música, porque la música me hizo elevarme inmediatamente a momentos gratos y a que tenía que abandonarme, que tenía que relajarme, y la música guió todo lo que iba sintiendo y pensando, sino que solo fue una visión de mucha, mucha luz. No era como el sol que daña los ojos, sino que era una luminosidad amplia, pero no que moleste. Y en medio de esa luminosidad apareció una silueta oscura y era la Loreto, con su pelo largo, era ella. Y creo que me impacté, miré, seguía mirando y esa silueta que era la de ella tomó la misma luminosidad que había y tal vez un poco más y esos destellos empezaron a llegar hasta mí. Recién ahí sentí que llegaron a distintas partes de mi cuerpo y fue lindo, o sea, me convencí que ella estaba ahí y que estaba así. Y que además ella me estaba tocando, me estaba acariciando, me estaba diciendo algo, me estaba agradeciendo, consolando. Era un todo de comunicación de ella hacia mí.
Y luego empecé a sentir la música otra vez. Y entonces pensé en mi muerte. Lloraba de emoción, era una emoción muy, muy grande, era como haber encontrado algo grande o haber tenido la posibilidad de ir más allá, de ir donde nunca jamás me hubiese imaginado. Pero en ese minuto no hay más por qué, certeza, dónde está ella, cómo está, y también como de pronto sentir, no el peso, pero sentir que su vida fue un hermoso regalo y estaba ahí en esas fotos y estaba ahí conmigo, y eso es ella en concreto. Resignifiqué la memoria, resignifiqué mi esencia como persona, resignifiqué cada paso y decisión que tomé en mi vida, resignifiqué el valor de lo compartido, resignifiqué las falencias, lo gratuito del amor o de los espacios que disfrutamos. Y curiosamente tengo otra opinión de mi vida, de mi pasado y de mí misma. Yo salí de aquí y soy otra, y volví a mi casa y soy otra. A ver, el hecho de tener que revisar todas las fotografías que pude, porque hay muchas más, pero las que pude juntar, fue un ejercicio maravilloso. Creo que si hubiese sido antes tal vez habría estado llorando mucho, pero fue maravilloso recorrer mi vida. Clemente fue un bebé muy esperado. De hecho, viví un embarazo muy acompañado de mucha felicidad, de mucha paz, mucha tranquilidad, muy, muy activo. Y al nacer, el Clemente nació, bueno, durante el embarazo nunca detectaron nada. El Clemente, su gracia era no mostrarse en las ecografías, entonces solo nos mostraba el trasero y la cara nada. Y cuando nació el Clemente, era perfecto, el día 13 de abril era todo perfecto y el otro día era el gran día, y que nacía por cesárea porque no se había dado vuelta tampoco. Y cuando lo sacaron descubrieron que venía con fisura del labio palatino y además venía con un testículo no descendido. Entonces a mí yo estaba súper sedada, no me acuerdo de nada y me dejaron en la clínica y el Clemente se lo llevaron al hospital porque necesitaba respirador. Después descubrimos que el Clemente, bueno, respiraba por sí mismo y no tenía ninguna alteración de ningún órgano, pero sí neurológicamente él estaba mal. Al paso de los días, en general, nunca nos dijeron nada. Fue entre nosotros, ir viendo qué tenía, qué no tenía, pasamos por todos los síndromes a vivir para ver, tratando de resolver qué tenía y ver las expectativas, porque para mí era súper inhumano que yo vea que mi hijo estaba mal, que mi hijo estaba sufriendo, que todos los días yo lo veía con menos vida, en realidad lo veía que se estaba yendo y que a mí no me dijeran nada, que en general me ocultaran la verdad. Para mí fue muy, muy doloroso, porque decía, ¿cómo no me preparan para decirme quizás tu hijo tiene esto y tiene una semana de vida? Y de hecho no, me alimentaba la esperanza diciéndome que el Clemente se iba a ir de alta. A los 5 días, al quinto día, el Clemente presenta una parálisis facial y yo ahí me preocupé porque lo vi muy mal
y ese día en la noche tiene un paro cardiorrespiratorio, el cual no me informaron hasta el otro día en la mañana, cuando él se agravó y no lo podían sacar del paro. Y ahí fuimos al hospital, y cuando estuvimos con él, con el papá, Clemente tuvo 2 paros cardiorrespiratorios. Nosotros creemos que Clemente falleció en nuestros brazos cuando nosotros lo dejamos partir. Él estaba sufriendo y yo no quería verlo sufrir, yo no quería que él se quedara por mí. Y se lo dije, le dije que en realidad si él se iba a quedar porque yo se lo estaba pidiendo, porque yo lo estaba atando, no, yo no me lo iba a perdonar. Así que él volara al lugar de paz. Después de eso, el Clemente fallece a las 10:30 de la mañana, a los 6 días de vida. Y ahí en adelante fueron saber realmente lo que tenía cuando estuvieron listos los exámenes, lo cual fue una enfermedad muy extraña, del cual bibliográficamente no hay referencia. Él tenía una tetraploidía, 92 cromosomas en total, y pese a todo fue un niño sano, muy luchador, y que vivió aunque nadie creía que podía haber vivido. Es muy simbólico porque en general uno se olvida que están sacándole fotos o está posando para algo, sino que se deja llevar por la música, por la relación que tenía para mí la música del mar y las ballenas, que era la música favorita del Clemente según yo. Y de hecho cuando estaba tendida sentía como si me estuviera pateando la guata. Y según yo se saltaban las fotografías de la guata y me sentía así. Y no sé, se olvida uno de su cuerpo, de lo físico, de quizás si puede ser o no incómodo la posición. Es un momento mágico de conexión con uno mismo y con nadie más. Es algo, de cierta manera, es como un ensayo para el gran momento. Y uno como mamá, como papá, siempre espera que cuando uno muera, el que le esté esperando del otro lado sea los seres que uno ama. Y el simular la muerte es sentir eso, que el Clemente me venía a buscar, me tomaba de la mano, sentí su calorcito, quizás su olor. Es algo reconfortante, es algo del que uno no debería tener miedo, que debería entregarse solamente. Y eso sentí que pasó, que me entregué. Y las fotografías son eso, son capturas de un momento mágico, de algún momento especial. Y sentir que me cubrían con ella era cubrirme con mi propia vida, con lo importante que ha sido el Clemente para mí. En general, el dolor suele uno tratar de adormecerlo la mayor parte del tiempo para evitar el sufrimiento propio, el sufrimiento de los otros. En general siento que mi dolor ha evolucionado un poco, que ya no es el desgarro en el corazón, la ausencia en el corazón, sino más bien es un aceptar, un aprender a vivir, a convivir con este dolor y demostrar que en realidad duele mucho, que la partida de un hijo jamás se va a olvidar y que es ahí donde uno tiene que estar, que uno jamás va a olvidar y los demás tienen que aceptarte como tú eres, con lo hermoso que viviste con tu hijo. Y para mí el dolor ya dejó de ser algo trágico. Para mí es amor simplemente, la ausencia de mi hijo, es simplemente amor.
ya van a ser, en un par de semanas van a ser 4 años de que falleció mi papá. Y cuando estaba haciendo la preparación, estábamos preparando, estaba echado en el mesón, revisando las fotos, y me tocó posar. Fue para mí un poco tenso, pues muy intensa la sensación, porque era volver a ver a mi viejo, volver a sentir un poco esa angustia y en cierto modo después como sentir esa idea como media romanticona de volver a encontrarme con mi papá después de años que ya se fue. Me dio pena un poco porque lo eché de menos en ese rato. Eran los recuerdos cuando estaba haciendo la selección de las fotos, me pillé con fotos de mi papá cuando estaba conmigo, recuerdos que tengo yo de cabro. Y era lo que más se me hacía presente en el cuerpo, o sea, mi sensación era esa, o sea, a volver a acordarme de mi papá y todo lo que me significó a mí, desprenderme de él, después de la experiencia que tuve de vida con él. Eso fue como lo más precioso que me ocurrió a mí en ese momento. Me reconcilié porque mi primer año y medio, mis primeros 2 años casi, sí, después de la muerte de mi papá, yo me enojé con él. Y claro, se muere, y yo quedo... Y no se muere aquí, o sea, no se muere en Corral, o sea, en Chiloé, al sur, o sea, estaba casi al lado de Aysén, en un islote donde no había nadie más, y cuando se muere son 10 horas en bote desde la Capitanía de Puerto hasta la isla donde estaba, y son 6 días que tengo que estar esperando que llegue a Valdivia, más las 12 horas que lo estuvimos velando, más el entierro. Yo sufrí, o sea, sufrí mucho y me dio mucha rabia que se haya ido, o sea, que teníamos tantos proyectos juntos, habían tantas cosas por hacer y que ambos teníamos mucha energía puesta, y que para mí también emocionalmente era como un apoyo tremendo para mí, que me haya dejado solo, que me haya sentido y me sentía abandonado. Y el día en el mesón ahí, el día que estábamos tomando la foto, mientras estaba yo acostado con los ojos cerrados, pensaba eso, o sea, yo decía, ya, estoy acá, estoy imitando un poco esa sensación de nuevo, y me puse a pensar en las palabras que me dijo el compañero de bote de mi papá ese día. Tu papá te quería mucho a ti, quería mucho a tu hermano, y tenía sensaciones encontradas porque las cosas de la vida llevaron a todos a separarse de la familia. Y además que estaba en la situación de que tenía que representar mi muerte, y dije, sí, está bien. O sea, él vivió su vida, él hizo sus cosas, se fue en su ley. Y el problema, y lo mejor, y en ese sentido lo que yo también, como que pasé por alto, es que yo también le permití eso en ese sentido. O sea, yo le apoyé hasta las últimas. Y por eso me sentí como descargado. Es mágico, o sea, los que han pasado por pérdida, unas más sentidas que otras, unas más emotivas que otras, a la larga también por las razones como normales, ¿no? Amigos que se les han muerto los abuelos de viejitos y sufren por los abuelos, pero no es lo mismo cuando uno, o como su caso, que son accidentes, pues, y son arrebatos así de que hoy día estamos bien y mañana se pierde todo, o sea, es absolutamente una cosa que corta la vida así, pero así, ¡pum! No es algo paulatino, no es un proceso, o sea, porque por último la vida cuando toma su curso y es un asunto natural. Y para mí esto es algo más que una foto. Y para todas las personas que hicieron este proceso, igual que yo, y que han tenido esa sensación de pérdida, esto también es un proceso de calma interior. O sea, esto es descansar, hacer descansar un poco el espíritu, hacer descansar un poco la cabeza, el corazón, las sensaciones, y entregarse también a esta mímica y exponerse 2 segundos en el ser querido que uno perdió, en el hermano, en el hijo, en el papá. Para mí esto es más que una foto, o sea, y en cualquier caso, o sea, esto en sí es precioso.
se metió al agua y de repente desapareció y fuimos y había sufrido como un infarto, una cosa así, y falleció. Fue así repentino y para mí fue un impacto terrible porque era un hijo muy bueno, muy preocupado de mí. ¿Qué edad tendría? A ver, algo de 19 o 20 años, estaba en tercer año de veterinaria. Cuando yo tenía las fotos en mis manos y los ojos cerrados, yo lo vi, estaba conmigo, me conversaba, todo lo que le había sucedido y todo lo que él deseaba en adelante. Y que le hubiese gustado estar conmigo, pero yo tenía que estar acá con todos sus demás hermanos, pero él estaba muy bien. Eso me conversaba. Y que estaba bien que yo esté acá, a pesar de que él deseaba estar conmigo, porque yo también tenía que preocuparme de sus hermanos. Él era el segundo hijo. Pero yo sentía aquí como me saltaba el corazón, el estómago, todo se movía dentro de mí como que tenía algo adentro. Claro, ese aspecto cambió. Y hay veces que yo siento eso también de nuevo, cuando lo recuerdo. Sentí, estoy sintiendo de nuevo esa sensación aquí interior. Y lo estoy viendo. Es una cosa, no sé, yo creo que eso va a ser inolvidable. Algo es positivo, claro. Por un lado positivo porque logré contactarme con él, conversar con él, pero por otra parte negativo es no tenerlo. No tenerlo. Era muy querido ese hijo. Era tan amable conmigo, tan atento. Aquí cuando hizo su primera comunión, está con una de sus hermanas aquí. Primera comunión. No sé, aquí, bueno, aquí está toda la familia. Aquí tengo mis 4 hijos. La más chiquitita, la mamá de la Vale. Después aquí tengo la otra hija, después está el hijo fallecido y acá está el hijo mayor. Claro. Me gustó esa parte a mí, cuando usted me dijo que me ponga aquí la foto y empiezo a sentir así como que me saltaba, como que había algo aquí que daba un salto y de primera no entendía nada. Pero después fui comprendiendo conforme usted iba presentando y conversando, me di cuenta de que era su recuerdo. Hay una resignificación de la conciencia de estar vivo, ¿no? Incluso una conciencia que al menos niega ese apagón, ¿no? Porque al fin y al cabo la muerte podría ser también el apagar la conciencia, ¿no? Y mira, como el computador ahora. Y entonces realmente eso es lo que
lo que sucedió en ese momento y un poco como podría resumir esta experiencia, ¿no? Más que la memoria, ¿no? Que al fin y al cabo está ahí, ¿no? Que son recuerdos, pero esa memoria sin conciencia, ¿qué es, no? Al fin y al cabo hay como una vuelta o una mirada también realmente, ¿qué somos realmente? ¿Realmente somos un conjunto de recuerdos? Evidentemente no, porque realmente lo que la conciencia engloba no solo el pasado, sino también lo que es una proyección de cara al futuro, ¿no? Y realmente como seres vivos esa proyección de cara al futuro sigue estando abierta. Realmente podríamos estar muertos, seríamos muertos simbólicos si realmente no hubiese esperanza, si no hubiésemos futuro, ¿no? O no tuviésemos proyección de cara al futuro, ¿no? Eso es un poco a grandes rasgos, ¿no? Un poco las reflexiones que pueden surgir en torno a esta experiencia estética. Eh, 11 años atrás yo me considero que era una niña inmadura. Bueno, entonces cuando descubrí que yo estaba embarazada, se volcó a mí un sentimiento de culpa, de que le había fallado a mis padres, de qué iba a ser mi futuro. Se me vino el mundo encima. Y por ende yo era, como digo, una niña y no sabía qué iba a pasar conmigo. Y llegué al punto de renegar contra mi propio embarazo, con la vida que llevaba adentro, sin pensar que era una vida, ¿me entiendes? Era algo que, no sé, lo consideraba un castigo más que un regalo. Ya había llegado al 7º mes, pero yo llevé por algún tiempo esa guagüita muerta dentro de mí, porque cuando llegó el momento en que tuviera que salir de mi cuerpo, no alcanzaba a pesar 500 gramos, y por eso ellos lo llamaron como un aborto natural, porque no pasaba de 500 gramos. Bueno, cuando me tendí en la mesa, a todo esto quise hacerlo mostrando piel, porque siento que es más natural. Traté de conectarme. A todo esto yo el único recuerdo o lo que me lleva a él es un sueño que yo tuve, no sé, habrán pasado unos 5 años. Y lo vi a él, porque él era un hombrecito. Entonces yo lo vi a él y estaba en un pasto verde y un cielo azul.
Y él lo único que hizo fue mirarme, estirar su manito así y me dijo, mamá. Entonces cuando me tendí en la mesa, quise ir a ese sueño. No pude llegar a él, al bebé, digamos, pero lo vi en esa misma situación jugando con la misma ropita que lo vi en mi sueño y estaba bien. Yo en el día a día me culpo mucho por eso, pienso muchas cosas, siento mucho vacío, pero en ese momento sentí una tranquilidad muy grande. Sentí que me castigo demasiado por algo que ocurrió hace muchos años atrás y lo mantengo vivo en mi mente, pero mi interior está tranquilo. Lloré de emoción por haber sentido esa, como me sentía como inundada de felicidad y de tranquilidad a la vez. Entonces abrí los ojos, escuchando la música, tratando de relajarme porque hubo un momento en que me desesperé un poquito. Y lo primero que dije, parece que me perdonó.